Antes de que el sonido fuera oído, fue comprendido. Antes de que el cultrún fuera golpeado, fue concebido como una imagen del mundo. En la sociedad mapuche, nada que tuviera poder real era casual. El cultrún no surgió como un instrumento musical destinado al entretenimiento ni como un objeto decorativo. Fue creado como una síntesis del orden del universo, una forma tangible de representar aquello que no podía verse, pero sí experimentarse. Su forma hemisférica no era arbitraria. Representaba la bóveda del mundo, el espacio donde se articulaban fuerzas visibles e invisibles. Sobre su superficie se trazaban símbolos que no funcionaban como adornos, sino como mapas conceptuales. Cada línea, cada división, expresaba relaciones: el tiempo, el territorio, los ciclos de la vida y la muerte. El cultrún pertenecía a la machi, no porque ella fuera dueña del poder, sino porque era su mediadora. Golpear el tambor no significaba invocar magia, sino ordenar el mundo simbólicamente cuando ese orden se encontraba amenazado. El sonido no buscaba impresionar, sino convocar. En tiempos de estabilidad, el cultrún marcaba ceremonias de sanación y renovación. Pero cuando el equilibrio se rompía, por enfermedad, hambruna o guerra, su función adquiría un peso mayor. No organizaba ejércitos, pero organizaba voluntades. No dirigía ataques, pero sostenía la cohesión que hacía posible resistir. Cuando los primeros españoles avanzaron sobre el sur de Chile, interpretaron estos rituales como superstición. No comprendieron que el verdadero efecto del cultrún no estaba en el sonido aislado, sino en el significado compartido por toda la comunidad que lo escuchaba. Cada golpe recordaba quiénes eran, de dónde venían y por qué debían mantenerse unidos. En un contexto donde el enemigo buscaba fragmentar, imponer miedo y quebrar identidades, ese recordatorio tenía un valor estratégico incalculable. El cultrún no anunciaba la guerra, pero preparaba el espíritu para soportarla. No dictaba órdenes, pero legitimaba decisiones. No prometía victoria, pero evitaba la disolución. Así, su poder no fue visible para los cronistas militares, pero sí determinante para la supervivencia cultural. Mientras las armas se desgastaban y los cuerpos caían, el sentido compartido seguía latiendo al ritmo del tambor. Ese latido no llamaba a la violencia, llamaba a permanecer. El cultrún no podía separarse de la figura que lo hacía hablar. Sin la machi, el tambor era un objeto silencioso. Con ella, se convertía en un instrumento capaz de ordenar lo que había sido trastocado. La machi no era una líder política ni una jefa militar, pero su rol tenía consecuencias prácticas profundas en momentos de crisis. Su autoridad no se imponía, era reconocida. En la sociedad mapuche, la enfermedad, el conflicto y la catástrofe no se interpretaban como hechos aislados. Eran señales de un desequilibrio más amplio. La llegada de los españoles, con su violencia desconocida, sus enfermedades nuevas y su afán de dominación, fue entendida precisamente así, como una ruptura grave del orden existente. Frente a ese quiebre, la respuesta no podía ser solo material. La machi actuaba en ese punto crítico. No dirigía combates, pero intervenía en el plano que hacía posible sostenerlos. El cultrún marcaba el ritmo de ceremonias destinadas a recomponer la cohesión social, a reafirmar identidades y a reforzar la voluntad colectiva. En un contexto donde el miedo podía paralizar, el ritual cumplía una función estabilizadora. El sonido del cultrún no era aleatorio. Cada golpe tenía una cadencia reconocible, aprendida y compartida. No se trataba de improvisación, sino de una secuencia que todos comprendían. Ese reconocimiento común generaba confianza. Allí donde el enemigo buscaba imponer confusión, el ritual devolvía sentido. Los españoles observaron estas prácticas con incomprensión. Las describieron como supersticiones, ruidos sin razón o manifestaciones de ignorancia. Pero en sus propios escritos dejaron entrever algo más. Notaron que, tras ciertas ceremonias, la cohesión mapuche se reforzaba. Las comunidades parecían más firmes, más decididas, menos propensas a la dispersión. Ese efecto no era casual.
El Kultrún funcionaba como un recordatorio colectivo del orden propio, frente a un poder externo que intentaba imponer otro. No convocaba a la guerra, pero legitimaba la defensa. No prometía victoria, pero hacía soportable la pérdida. La Machi, a través del Kultrún, articulaba pasado, presente y futuro. Recordaba a los antepasados, interpretaba el momento actual y proyectaba continuidad. En tiempos de guerra prolongada, esa continuidad era vital. Un pueblo que pierde el sentido de su historia, pierde también la capacidad de resistir. El ritual no eliminaba el miedo, pero lo encuadraba. El dolor no desaparecía, pero encontraba explicación. Y esa explicación, compartida por la comunidad, evitaba el colapso interno. La resistencia mapuche no fue solo una sucesión de enfrentamientos armados, fue, sobre todo, la capacidad de no desintegrarse como sociedad bajo presión constante. Por eso el Kultrún no debe entenderse como un objeto místico aislado, sino como una herramienta social de primer orden. Su poder no residía en lo sobrenatural, sino en su capacidad para ordenar la experiencia colectiva. Allí donde el dominio colonial buscaba fragmentar, el ritual unía. Con el paso de los años, el sonido del Kultrún se convirtió en una constante en contextos de crisis, no porque anunciara el combate, sino porque preparaba a la comunidad para soportar sus consecuencias. La guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, se sobrevivía en la memoria y en la cohesión interna. Así, mientras el poder colonial medía la resistencia en términos de armas y hombres, pasaba por alto el plano donde el Kultrún operaba con mayor eficacia. No era un arma. Era algo más difícil de neutralizar. Una forma de mantener el mundo propio en pie cuando todo lo demás parecía derrumbarse. Para comprender el lugar del Kultrún en los momentos de guerra y resistencia, es necesario abandonar la idea occidental de la profecía, como predicción literal del futuro. En el mundo mapuche, el tiempo no se concebía como una línea recta que avanzaba sin retorno, sino como un movimiento cíclico, donde los acontecimientos dejaban huellas que podían ser leídas y comparadas. La Machi no adivinaba lo que ocurriría, interpretaba señales. El Kultrún era central en ese proceso, no porque hablara por sí mismo, sino porque estructuraba el ritual mediante el cual se observaba el estado del mundo. Cada ceremonia permitía evaluar si el equilibrio entre las fuerzas visibles e invisibles se mantenía o estaba siendo alterado. Cuando ese equilibrio se rompía, las consecuencias se manifestaban en forma de enfermedad, desorden social o conflicto armado. La llegada de los españoles fue entendida, en muchos casos, como una señal de ruptura profunda, no solo por la violencia directa, sino por la alteración de ritmos que habían sido estables durante generaciones. Las epidemias, la destrucción de asentamientos y la imposición de nuevas autoridades no eran hechos aislados, sino síntomas de un desorden mayor. En ese contexto, el Kultrún acompañaba rituales destinados a leer el momento histórico. La Machi, a través del sonido, la observación del entorno y la memoria colectiva, establecía conexiones entre lo que estaba ocurriendo y lo que ya había ocurrido antes. El pasado no era un recuerdo lejano, era una referencia activa. Cuando se hablaba de presagio, no se trataba de anunciar fechas o resultados concretos. Se trataba de advertir tendencias. Un presagio podía señalar que se aproximaban tiempos difíciles, que habría escasez, muerte o enfrentamientos prolongados. Esa advertencia no paralizaba, preparaba. Permitía a la comunidad ajustar su comportamiento, reforzar alianzas y extremar cuidados. El Kultrún marcaba esos momentos de transición. Su sonido no era festivo ni uniforme, cambiaba según la gravedad de la situación. Los golpes podían ser más lentos, más pesados, más insistentes. Ese cambio era comprendido por quienes participaban del ritual. No hacía falta explicarlo con palabras. En tiempos de guerra, esta lectura del conflicto cumplía una función estratégica indirecta, no porque definiera tácticas militares, sino porque ayudaba a sostener la moral colectiva. Saber que el conflicto formaba parte de un ciclo mayor hacía que el sufrimiento no se percibiera como inútil o caótico. Tenía un lugar dentro de una secuencia histórica más amplia.
La resistencia mapuche no fue continua ni homogénea. Hubo períodos de enfrentamiento intenso y otros de repliegue. El Kultrún estuvo presente en ambos. En los momentos de avance enemigo, ayudaba a comprender la retirada no como derrota definitiva, sino como una fase necesaria. En los momentos de recuperación, reafirmaba la continuidad del pueblo. Los cronistas españoles, al observar estas prácticas, las interpretaron como actos supersticiosos. Sin embargo, algunos dejaron constancia de que los mapuche parecían anticipar periodos de conflicto o crisis. Lo que no comprendieron fue que esa anticipación no provenía de visiones mágicas, sino de una lectura atenta del entorno, de la experiencia acumulada y de la transmisión oral de patrones históricos. El Kultrún, en este sentido, funcionaba como una herramienta de memoria activa. Cada ceremonia evocaba conflictos pasados, respuestas anteriores y consecuencias conocidas. Esa evocación permitía evitar errores ya cometidos y reforzar conductas que habían permitido sobrevivir. La profecía, entonces, no anunciaba un destino inmutable. Advertía sobre riesgos. Y advertir era una forma de resistir. Un pueblo que reconoce las señales del desorden puede prepararse mejor que aquel que solo reacciona cuando el daño ya es irreversible. Por eso el sonido del Kultrún adquirió un carácter grave durante los siglos de confrontación colonial. No era un canto de victoria ni un llamado a la violencia. Era un recordatorio constante de que el tiempo del conflicto estaba en curso y que atravesarlo requería algo más que fuerza física, requería comprensión, paciencia y cohesión. En un escenario donde el poder colonial intentaba imponer su propia interpretación del tiempo, con fechas, tratados y decretos, el Kultrún sostenía otra forma de entender la historia, una donde la continuidad del pueblo importaba más que el control momentáneo del territorio. Así, mientras los imperios medían el avance en kilómetros conquistados, el mundo mapuche medía la resistencia en generaciones que seguían existiendo, hablando su lengua y reconociéndose como parte de un mismo orden. El Kultrún no prometía el fin del conflicto, pero aseguraba algo igualmente crucial, que mientras su sonido siguiera siendo comprendido, el pueblo no perdería el sentido de sí mismo. Con el avance definitivo del dominio colonial, el Kultrún pasó de ser incomprendido a ser considerado peligroso. Para las autoridades españolas, y más tarde para las estructuras republicanas, no se trataba solo de un objeto ritual, sino de un símbolo que sostenía una forma de organización social y espiritual que escapaba al control externo. Allí donde el Kultrún seguía sonando, la comunidad conservaba su propia lectura del mundo. Las campañas de evangelización identificaron rápidamente a la machi y a su tambor como obstáculos centrales. No porque el Kultrún llamara explícitamente a la guerra, sino porque mantenía viva una cosmología incompatible con la imposición total del orden cristiano. La prohibición de ceremonias, la persecución de machi y la destrucción de objetos rituales no fueron hechos aislados, sino parte de una política sistemática de desarticulación cultural. Sin embargo, el Kultrún no desapareció. Cambió de forma, de espacio y de ritmo. Allí donde los rituales públicos se volvieron peligrosos, la práctica se trasladó al ámbito doméstico o comunitario reducido. El sonido se hizo más contenido, más discreto, pero no perdió su significado. El silencio, en muchos casos, fue también una estrategia. Durante los siglos posteriores, el Kultrún sobrevivió gracias a la transmisión oral y a la resistencia cotidiana. No hubo textos escritos que preservaran su simbolismo. Fue la memoria de las machi y de las familias la que sostuvo su continuidad. Cada nuevo Kultrún fabricado no copiaba mecánicamente al anterior. Reinterpretaba los símbolos según el tiempo vivido, manteniendo la estructura esencial. En ese proceso, el instrumento dejó de estar exclusivamente ligado al contexto de guerra abierta, pero conservó su función de sostén espiritual en tiempos de crisis. Epidemias, desplazamientos forzados, reducción territorial y fractura social encontraron en el Kultrún un punto de anclaje. No solucionaba el daño material, pero ayudaba a procesarlo colectivamente. Ya en los siglos XIX y XX,
Con la consolidación de los estados nacionales, el Kulturn fue nuevamente marginado. Se lo redujo a objeto folclórico o curiosidad etnográfica, despojándolo de su profundidad simbólica. Esta reinterpretación externa buscó neutralizar su potencia, transformándolo en pieza decorativa antes que en herramienta viva. Aún así, el instrumento resistió esa reducción. En las comunidades donde la Machi mantuvo su rol, el Kulturn siguió siendo comprendido como una representación del mundo. Su sonido continuó marcando ciclos, acompañando procesos de sanación y reforzando la identidad colectiva. Incluso cuando fue mostrado en contextos públicos, su sentido interno no se perdió del todo. Hoy, el Kulturn ocupa un lugar complejo. Es visible, reconocido y en muchos casos respetado, pero también sigue siendo malinterpretado. Para algunos, es solo un símbolo cultural. Para otros, un elemento espiritual activo. Esa tensión refleja una historia larga de intentos por controlar su significado. Lo que permanece constante es su función como memoria material. Cada Kulturn contiene una forma de entender la relación entre el ser humano, la tierra y el tiempo. No necesita palabras escritas para transmitirla. Su sola existencia recuerda que hubo, y hay, otra manera de habitar el mundo, una que no separa lo espiritual de lo cotidiano ni lo político de lo sagrado. Durante la resistencia mapuche, el Kulturn no fue un arma ni una señal de batalla. Fue algo más duradero. Un sistema de orientación. Permitió atravesar periodos de violencia sin perder completamente el sentido colectivo. En lugar de prometer victorias inmediatas, sostuvo la continuidad. Ese es quizás su mayor legado. No haber detenido la conquista, pero sí haber impedido la desaparición. No haber impuesto su sonido sobre otros, pero sí haberlo preservado frente al silencio forzado. Mientras el Kulturn siga siendo fabricado, tocado y comprendido, la historia que porta no se cerrará. No como un recuerdo congelado, sino como una memoria activa que sigue dialogando con el presente. Y en ese diálogo, lejos de los campos de batalla y de los decretos imperiales, el verdadero acto de resistencia continúa.